ella cargaba era increíble para ella misma, le costaba, era difícil. Y lo tenía que arrastrar. Por lo que a base de determinación no debía ni parar ni caerse, ni aunque fuera por accidente, porque sabía que por eso mismo el castigo sería doloroso. Pero Ahí en medio, ahí le castigaban o ella misma se autocastigaba por traumas del no, pasado. Ah, le castigaban. eh, Se caía o paraba y ¡pum! Latigazo. Lindo mm, latigazo. esos traumas. Bueno, de todas maneras, bueno, hay que poner la personalidad, che. Sí, obvio. Lo lindo va a ser cuando De tenga esa una manera, transición cuando sea más grande también. ¿qué? Que cuando sea más grande lo lindo sería ver cómo tiene una transición cuando crezca, cómo integre todos esos traumas del pasado, esa violencia, las violaciones y todo eso. Por eso mismo tiene. ¿Cómo se llama esto? Tiene. Por eso mismo está el rol, para ver cómo ella reacciona ante todos esos Claro. recuerdos y esas huevas más. Bueno, ¿qué pasa? Ahora ya el pibe ya no sirve, ya aprendió la determinación. ¿Qué pasó? El pibe este ganó tanto dinero que hizo su propio reino y vendió todos sus esclavos, vendió su empresa, lo vendió todo. Y bueno, al final el reino, generaciones después, cayó en una guerra por oro. Y puse, bueno, ¿qué pasó? Ya la mina tenía un nombre, esa guacha tenía un nombre. Como no, literalmente fue el recurso para fue el recurso para que una empresa creciera tanto como para crear un reino. La gente la quería, gente quería. Imagínate la mera idea de que a orden de tu mano tengas a alguien famoso. Por el mero hecho ya te interesa la idea. Claro. Y aún Bueno, así la vendió. Se deshizo de sí, la ella. vendió. Sí, la vendió a un magnate, el cual fue uno de los peores dueños que tuvo. De acá aprendió a aterrarse y a paniquearse por el mero hecho de fallar o no poder realizar una orden, sin importar lo simple que sea la misma. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, este curioso magnate sádico, fue sádico, sociópata, pervertido. Le gustaba hacerle pasar mal a su pequeña y humilde Servae. Le gustaba hacerla pasar mal. A mí este tipo de historias no me interesa mucho crear, pero hay que argumentar. Claro. Le gustaba hacerla pasar mal, pero no solo pasarla mal porque, bueno, ya dale, ponete en cuatro, que te voy a introducir este palo de hierro con pinchos por el orto. No, así nomás no. Palo con aguja. Exacto. Decía, optaba por usar excusas, ya sean lo más baratas posible. Por ejemplo, fallaste, ven, no me hiciste el café, dale, ponete en el trípode. Más o menos. Porque así le daba órdenes tan específicas o imposibles que supongamos que ella sí aprendió en primaria, pero no, por ahí no sabía hacer un café, siquiera no sabía hacer un café, ni siquiera sabía prender un fuego. Por lo cual él mismo aprovechó esto, no le ayudaba. Le daba la orden y si fallaba, Claro, se dale, aprovechaba de prepárate. ella. Se ve. Y bueno, de esa manera aprendí no me acuerdo qué a ver si es que lo encuentro. Eh, no, sí, acá justamente lo que hice fue para que aprenda a desesperarse y que sea una persona que sí o sí debe cumplir las órdenes a diestra y a rajatabla. De esta manera fue lo que le puse no me acuerdo cómo se puede decir esto. La obediencia, por decirlo de alguna manera. Claro. Y bueno, después de este amo, ¿qué sigue después de este amo? Nada, absolutamente nada. Simplemente la historia continúa porque ya qué sirve seguir contando amos perversos y esas huevas más. Y al fin y al cabo que ya no tiene todo para aprender. Ya aprendió todo lo que necesitaba. Pero hasta ahí quedó la historia, o sea, no continuaste más. Continúa, simplemente la historia la puse ahí para continuar Su travesía. su... Porque ¿qué iba a poner más de amo? ¿Qué iba a seguir continuando? Y bueno, Ahora y le tuve este amo, faltaría ahora uno tuve que sea este, ahora más. tuve este. Le faltaría uno que sea más educado y que le enseñe de la vida.
Justamente ahí es donde le quiero dejar el libre albedrío del rol. A ver qué sucede ahí. ¿Nunca viste la alegoría de las cavernas de Platón? Que habla sobre que hay unos esclavos que están en una cueva, están mirando hacia una pared y arriba de ellos, a sus espaldas, hay una fogata. Y esa fogata refleja unas siluetas de las personas que caminan afuera de la cueva. O sea, la gente que camina afuera de la cueva genera siluetas y esas siluetas son sombras, ¿viste? Que se reflejan ahí por el fuego y se ven en la pared, que ven los esclavos. Y los esclavos toda su vida crecen viendo eso y creen que eso es todo lo que existen. Y ellos, obviamente. Pero no, ellos están atados ahí, no pueden ver otra cosa más que esa sombra. Y bueno, parece que uno se libera, uno de los esclavos se libera y va hacia la superficie. Y lo primero que ve es que hay un sol ahí y se vislumbra, obviamente, porque siempre estuvo toda su vida atado y viviendo en la oscuridad. Y ve la luz del sol y como que se encandila todo y un poco que se queda ciego, ¿viste? Y bueno, empieza a ver gente así, personas de carne y hueso con ropa y todo lo demás y dice, no, pero ¿qué es esto? Si yo pensaba que eran todos sombras y resulta que son personas así tridimensionales y como que no lo puede creer. Así que, ¿qué es lo que pasa? Este tipo, el esclavo, va corriendo para comentarle a sus compañeros esclavos de lo que ha sido, lo que ha presenciado. Y bueno, la historia termina medio mal porque los otros no le creen, los otros creen que la realidad es solamente las sombras que ven ahí en la pared y por consiguiente lo matan porque defienden su realidad y no. El otro esclavo los quería liberar, o sea, quería insistirle en que salgan a la superficie, que se liberen de sus ataduras y que vean el mundo exterior y que vean que la realidad que están viviendo no es lo que parece, sino que hay algo más, que salgan de la caja. En este caso está bueno que esta chica tenga un amo que le muestre la verdad del mundo, que le haga abrir los ojos. Quizás eso le haga resonar a su alma o su espíritu o lo que sea, o su conciencia, y capaz que recobre, no sé, el ánimo de vivir, que no sea tan apagada y opaca o apática. No sé, ¿qué te parece? Lo que quiero, pero eso lo quiero dejar en el rol. Quiero que pase por el rol, eso. Quiero vivirlo, no sé, Claro. directamente. No quiero ponerlo en una historia. Ujú. Si no, ya pierde el chiste. Sí, No, también. ya, ¿qué pasa con el personaje? Claro, está bueno. Está como va más anclado a tu personalidad, querés ser más esporádico, más mandarlo así en el presente, que se defina ahí en ese momento. No armarlo todo, esquematizarlo. Sí, si no, pierde la diversión, haber Claro. preplaneado todo y que Sí. nada surja de lo que surja. Está Es bueno por eso porque. mismo que a veces Claro. Está bueno porque el poder todavía. cada persona, viste, tiene su forma de ser y interpreta a los personajes a su manera, por más que no sean como son ellos, sino, por ejemplo, vos que te gusta ser más así espontáneo, armás de esa forma a los personajes y los vas estructurando acorde vas haciendo la trama. En mi cambio, por ejemplo, yo armo los personajes y como que los tengo que tener bien estructurados como para lanzarme. Entiendo, Sí, entiendo, lo mejor entiendo. es tener los personajes ya bien construidos y toda la cosa. O Claro, sea, a lo mismo pero también pasa conmigo. O sea, sí, realmente, ahorita cuando estábamos hablando a solas, Sinom y yo, estuvimos hablando sobre ese tipo de cosas. Que me preguntaste algo así, no me acuerdo muy bien tú, sino que me preguntaste cuál eres ese tipo de personas a las cuales construyes los personajes. ¿Eres de los que tienes pocos, de los que tienes muchos, toda la cosa? ¿Te acuerdas? Exactamente. Te Ok. hice una pregunta. ¿Qué tipo de persona eres? Porque hay tres tipos de personas. La gente que hace muchos personajes planos, que no parece no haber diferencia entre ellos más que este hace bien y este es el mal. Y otros que hacen pocos personajes pero increíblemente trabajados. O eres la persona que hace también personajes de mierda pero pocos. ah, No, 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 pues yo siempre he hecho, bueno, a pesar de que mis personajes sean como más de 30, la mayoría de ellos son personajes secundarios y solamente aparecen en momentos totalmente
que los necesitan, ¿va? O sea, o simplemente para hacer una especie de relleno y tienen cosas que contar, aunque sean pocos. Pero si hablamos de personajes que están acá estructurados al 100%, tengo como unos 10 alrededor. Y uno de ellos obviamente viene siendo mi OC, que es mi personaje de toda la vida. Él fue el primer boceto que hice, fue mi primer dibujo y fue mi primera idea y fue mi primer personaje en el rol. Y así como ahorita estábamos hablando acerca de la personalidad, que yo estoy más que de acuerdo con Sinón que la personalidad, contigo también que está más de acuerdo que la personalidad vale mucho al momento de crear un personaje, ya que aunque nosotros queramos verlo de cierta manera, casi siempre nuestra actitud, nuestro humor, hasta incluso la manera en cómo estamos en estos momentos, va a influir bastante en cómo van a estar los personajes. O sea, por ejemplo, mi OS realmente no estaba hecho en un principio para crearlo como un personaje, para crearlo en una historia de rol. O sea, como en la comunidad Brony, o sea, todo el mundo tiene por lo mínimo un pony que dicen que aquí es OS, así como los furros que tienen su propio furro, o sea, su propio OS, así como los tacos que tienen. Era como tu fursona, pero de My Little Pony. Así es, así es. O sea, en un principio mi pony no tenía ese destino de ser parte de un roleplay. Porque a este pony literalmente dije, ¿sabes qué? A este personaje yo lo creo y es la representación de mí si yo fuese un pony. O sea, así es simple, así es sencillo. Pero después comenzamos a descubrir lo que es el roleplay y toda la cosa, y digamos que yo estuve siempre metido en la historia. O sea, a pesar de que mi personaje tiene otro nombre, a pesar de mi personaje que tiene obviamente otra historia, o sea, es como si yo fuese en el rol, porque todas las actitudes que él tiene, Voy al baño. Dale. como todas las actitudes que él tiene, o sea, yo las tengo, así es simple. O la gran mayoría de ellos yo las tengo. O sea, es como si ustedes me vieran a mí en el roleplay y no a mi personaje como tal, aunque yo sé que mi personaje es el que está ahí. Claro. Sí. Che, le iba a hacer una pregunta, le iba a hacer una pregunta a ambos para interrumpir un poquito, pero el otro se fue al baño, pero creo que ya intuyo lo que me van a decir, pero ¿nunca les pasó que mezquinaron sus personajes en el rol? Como que creé un personaje muy lindo y muy chévere, pero no lo quiero meter acá en este rol porque lo voy a ensuciar y tiene una historia muy importante y no lo quiero usar en esta, no sé si te pasó. A mí no, pero a otro amigo sí. De hecho, a mi amigo Noé, que es mi amigo de toda la vida, ya lo había mencionado antes, Sí, él es así. Sí es celoso con sus personajes, pero sí. bastante. O sea, y lo respeto. Y Sí, es sí. que lo comprendo. Y es que lo comprendo porque realmente él construyó sus personajes desde el mero principio que mi personaje también nació. Y aunque sus personajes, o sea, él pasó lo mismo. O sea, él dijo, ¿sabes qué? De hecho, algo interesante que él hizo es de que él mismo se describió como una persona con doble personalidad. O bueno, así lo comprendí yo. Por ejemplo, uno de sus personajes tenía la personalidad totalmente calmada, callada, un poco ermitaña, toda la cosa. Claro. Yo en un principio lo como un personaje totalmente normal, toda la cosa, hasta cuando descubrí que él me dijo personalmente, este personaje me representa a mí cuando estoy en mi momento de calma, mi momento Claro. de caos. O sea, este soy yo cuando yo estoy calmado, así soy yo. Ujú. Ok, después otro personaje totalmente gracioso, ingenuo, estúpido y todo lo que tú quieras. O sea, todo un personaje totalmente verde como para hacer la comedia. Y me Claro, dijo, el este soy yo extrovertido. sí, dice, este soy yo cuando estoy en mis momentos felices, este soy yo cuando estoy en mis momentos totalmente graciosos o cuando de repente hago chistes y así, o sea, así me dijo. Y de repente hizo otro personaje rudo, hizo un personaje totalmente molesto, serio, toda la cosa. Y dijo, este soy yo cuando estoy en mis momentos depresivos, que así estoy. O sea, él me dijo, si tú quieres conocerme en persona, mis personajes soy yo, así me dijo. O sea, yo soy mis personajes. Qué lindo, qué Como, interesante, boludo. Que los plasme ahí entonces, como para conocer a la persona, conocer a los personajes, ¿verdad? sí, y fue algo totalmente trascendental que nunca de los nunca había escuchado de otra persona, que él haya plasmado su personalidad, o sea, sus personalidades en sus personajes. Y Claro. si tú lo quieres conocer, sus personajes son parte de él. Y así, bueno. Pero ¿a qué voy con esto? Que, como te digo, o sea, a pesar de que ellos son la parte de su actitud, no dejan de ser personajes. Claro. También tienen su propia vida, tienen sus propios pensamientos, toda la cosa. O sea, el pibe, el vato lo hizo bastante bien, o sea, lo reconozco, lo hizo bastante bien. Cada personaje tenía su historia de contar, cada uno era distinto que el otro, toda la cosa.
O sea, por ejemplo, su personaje favorito y el personaje favorito de casi todo el mundo del rol es el personaje que es gracioso. Inocente, aniñado y toda la cosa, a pesar de que tiene como 20 años su personaje, o sea, es totalmente aniñado, ingenuo y toda la cosa, o sea, es un caso perdido, pero es como un cosmos, pero es buen personaje y todo lo que quieras. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que como este personaje es totalmente inocente, como este personaje es totalmente ingenuo y toda la cosa, él nunca me permitió aprovecharme de él. O sea, incluso yo cuando he hecho roles así de comedia, toda la cosa, yo siempre he tenido la costumbre de repente de agarrar prestados a personajes de otros jugadores, o sea, pero los que conozca yo al 100%. Claro. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar un personaje. Y él me dijo, ¿sabes qué? No lo agarres ni madres, porque yo sé que vas a coger, hijo de tu puta madre. Y, güey, perdón. Dice, a este güey no lo vas a profanar ni siquiera a Dios, o sea, no lo vas a profanar por nada del mundo. Y yo, ok, está bien. Y yo te respeto. Y fíjate lo que me dijo él, o sea, algo que acabas de decir. Porque si tú lo tocas y si este personaje hace lo que piensas que va a hacer, se le va a acabar su encanto. Su se esencia. va a transformar en otro personaje. Sí, te va a poner su esencia y se va a convertir en otro. Y dije, bueno. No manches, güey. Pero está bueno porque ahí te das cuenta de que cada persona vuelca su energía en su personaje. Tanto si tenés alguna depresión o algo, vos podés plasmar esa misma depresión en tu personaje, ¿verdad? O sea, ¿cómo te explico? No sé si volcar en la energía sería la palabra correcta, pero como que la redirigís a algo para que no te choque. Te haces como una descarga a tierra, por así decirlo. Así es. Y de hecho lo más gracioso es de que estos tres personajes son hermanos. Así es. Son hermanos y cada uno de sus nombres, que es Nael, Neiter y Nayetsi, son referencias al nombre de mi amigo que se llama Noé. O sea, por el simple llano hecho de que los tres empiezan con la letra N. O sea, está su marca, como que. Sí. Curioso. Hey. O sea, así es. Bueno, así es como yo tengo así mi pequeño grupito. O sea, tan pintoresco, todo lo que quieras. Y así. Che, sí, no, no sé, perdón, te dejo terminar, Miss. Usted le iba a preguntar. Bueno, no. Bueno, si quieres pregúntalo, porque iba a decir otra cosilla, pero quieres preguntar. Bueno, no, que la misma pregunta que te hice, Sinon le estaba preguntando acá a Miss, justo antes que te vaya al baño, si nunca te pasó que te haya pasado no por la cabeza de mezquinar tus personajes para alguna trama, para compartirla, ¿no? O sea... Perdón, no sé qué significa eso. No, yo le dije, no, seguro que no, porque a él le copa todo, a él se manda todo, me imagino, no va a tener problema en mezquinar ninguna, si hizo un personaje que era una esclava, o sea. Pero, ¿qué es mezquinar? No tengo ni puta idea de qué es mezquinar. Qué capo este chico. Soy inocente. Sí, para algunas cosas sí, para otras no sé, bro. A ver, voy a buscar qué es mezquinar. No seas malo y dile la descripción. No, por eso les digo, porque dependiendo de la personalidad de cada uno, vas a notar ciertos patrones que sigue con su personaje. En mi caso, yo cuando creaba un personaje que me gustaba tanto y que quería hacer una historia magnífica, pero para mí solo, ¿no? O para compartir la historia con alguien más. O sea, para que la vea, para que la lea, ¿viste? No para que interactúe con el personaje en sí. Y cuando me decían para hacer un role battle o algo, le decía, no, o sea, me invento otro personaje, como que no me lo toquen, ¿no? Es puro, es sagrado. Sí, eso a veces, bueno, digo, a mí me gusta, a veces me gustaría hacerlo con Samlena porque me da miedo de que le quiten la inocencia, ¿no? ¿Viste? Digo que deje de ser. Claro. Sí, yo tengo un caso. Pero no sé, es como... Y bueno, y esto se refiere mucho al cariño que nosotros le tenemos al personaje, claro. O sea, porque tardamos mucho tiempo en hacerlo, claro. Nos inspiramos de él o así, o sea. Como el ejemplo de mi amigo que acabo de dar. Sí. Yo lo que lo veo es como que este personaje está como para algo más trascendental, ¿no? Para así como que, no sé... Un ejemplo banal, ponerle que
me invento un personaje para que, no sé, salga el mundo, descubra algo nuevo así y de repente me invitan a un grupo para rolear de que, no sé, estamos en un castillo y tenemos que pelear todo. Y no lo voy a poner a él porque su propósito es algo que por lo menos yo considero que es más trascendental y no lo voy a disfrutar, pero para nada, boludo. Creo que voy a sufrir si lo pongo ahí. Es como que lo llevo al Pues claro, matadero. pues sí, porque tu personaje no está hecho para eso. Claro. No lo hiciste por esos fines, por eso mismo. Sí, esa es una buena definición. Ujú. Y bueno, o sea, más que nada, ahorita quise tomar el tema, ahorita que acá nuestro amigo, si no me estuvo detallando a profundidad lo que viene siendo cómo crear un personaje a base de y toda la cosa, o sea, Sí. también me vino a mí el momento cuando también tomé mis inspiraciones, o sea, ya trillado, como lo vuelvo a decir, o sea, mi personaje está inspirado casi 100% en mí, casi no tomé inspiración de casi ningún personaje, o sea, yo me puse en el papel más que nada de qué pasaría si yo fuese el protagonista, o sea, yo así me puse, o sea, Ujú. ¿quién voy a ser yo? O sea, ¿cómo voy a reaccionar yo a tal situación? Y a pesar de que obviamente mi personaje sea una representación de mí, o sea, es un personaje totalmente aparte de mí, tiene su propia personalidad también y tiene su propia evolución. Claro. Pero toda esta evolución yo la hice a través de cómo se contó la historia. Antes, bueno, cuando iniciamos este podcast, yo dije que las hojas de personaje eran pues opcionales. De hecho, yo no las implementé hasta 2 años después de que haya conocido el rol, o un poquito más, creo. Y es que sí, fíjate una cosa muy interesante que yo hice. Y es que cuando yo comencé en el mundo del roleplay, nadie me enseñó. Realmente nadie me enseñó. Y todo fue totalmente experimental, como que dice. O sea, Claro. y todo nació desde la pregunta de qué pasaría si yo fuese un pony. O sea, algo que yo también puse en uno de mis videos. O sea, yo no dije, o sea, ¿qué pasaría si yo pongo un pony? O sea, que sea otra persona, otra cosa. No, y eso, ¿qué pasaría si yo fuese, o sea, Claro. yo fuese un pony? Claro, Y meterte así me al puse. 100% en la piel de tu personaje. Así es, así es. Y digamos que mi personaje tiene mis gustos, o la gran mayoría de ellos, porque obviamente en el mundo que está puesto no existen cosas que están aquí en la vida real, por lo que opté por otro tipo de cosas. O sea, como por ejemplo, yo soy una persona que tiene mucha imaginación y toda la cosa, puse que mi personaje fuera un inventor y toda la cosa, o sea, o que le Claro. encantara hacer cosas, o sea, inventadas. Hasta incluso yo puse como juego, o sea, que también es canon, que mi personaje inventó la tostadora y el abanico o el ventilador ahí en el mundo. Ujú. Claro, es Bueno, un creador. eh, sí, o sea, más o menos. Ya hablando así de ese tipo de cosas, o sea, de cómo construirlo, o sea, yo puse cómo reaccionaría si yo estuviese en ese mundo. Primero, empecé a explorar mis actitudes más profundas, o sea, yo, ¿qué pasaría si estuviera en medio de una guerra? ¿Cómo reaccionaría si yo estuviera en medio de tanta muerte, de tanta matanza? Claro. Porque mi personaje se desarrolló a través de una guerra, de una batalla. Fue un momento totalmente oscuro dentro del mundo de ese rol y toda la cosa. Conoció amigos y toda la cosa, pero sus amigos los fue perdiendo de poco a poco. Tuvo un mejor amigo y yo también me puse a pensar, güey, ¿qué pasaría si mi mejor amigo se muriera? ¿Qué pasaría si mi mejor amigo, Ojo. Claro, algo qué fuerte. pasaría si mi mejor amigo me salvaría la vida y cómo reaccionaría yo? Algo que sucede en el rol, o sea, en el rol mi personaje le fue salvado la vida por su mejor amigo y murió en sus brazos y lloró por él y toda la Claro. cosa. Eso hizo que se llevara una transformación. Tuvo una evolución mi personaje. Mi personaje siempre fue serio, pero esta vez se puso como que más, o sea, se transformó por lo mismo, o sea, ¿qué pasaría si tú vieras a un ser querido que muriera en medio de la batalla? O sea, ¿cómo reaccionarías tú? Claro. Obviamente estoy que seguro que te transformaría. O sea, Claro, y esa misma es la transformación, evolución del personaje en base a eso. así es. Y así mi personaje evolucionó, o sea, desde un momento que era serio, ahora se convirtió en un personaje totalmente centrado en la batalla, no le importaba absolutamente nada, o sea, y a pesar de que tuvo el honor de ser rey después de haber culminado con la Gran Guerra, o sea, no volvió a ser el mismo. Sino fue hasta tiempo después que se volvió un ermitaño, se volvió totalmente, sí, o sea, que siempre se escondía en su castillo, casi nunca salía más allá para hacer política o para ofrecer tales cosas o para ayudar al pueblo, pero él casi no tenía amigos. No fue hasta más de 500 años después, en el tiempo que pasó en el futuro, que conoció a un amiguito, conoció a un pony el cual era totalmente ingenuo, que es claramente el personaje de mi amigo Noé, que ya había Ujú. comentado antes. Sí. Este,
Mi personaje lo se encariñó mucho con él por el hecho de que él se parecía bastante a aquel amigo que él perdió en la batalla, o sea, siempre que lo veía recordaba su rostro, hasta incluso el momento se aseguraba que era su reencarnación, aunque no era cierto, o sea, él era un pony más, simplemente que por obras del destino, por la casualidad, o sea, tenía esas mismas actitudes. Entonces mi pony se encariñó bastante con su personalidad, con su ingenuez, porque él era literalmente su amigo, pero en otra persona, entre comillas. Y pues obviamente él juró siempre protegerlo, a pesar de que él era medio estricto, él era medio directo, pero él quería que, pues sí, o sea, él quería que lo convirtiera en alguien totalmente fuerte, o sea, él siempre se decía es que yo fui débil porque él murió, otra cosa. Se lamentaba por muchas cosas realmente, y por no pasar ello, o sea, él empezó a entrenar a su amigo, y él empezó a tratarlo como tal, o sea, como un maestro, casi como un padre, porque su amigo era totalmente huérfano y no tenía a padre y a madre, sino que él más después conoció a sus padres. Pero después de eso, cuando llegó la última batalla, que mi personaje tuvo que dar su vida, toda la cosa, él le entregó a este personaje su trono, o sea, porque pues él nunca se casó, por lo mismo que él siempre fue un personaje ermitaño y toda la cosa. Claro. Cuando el momento que él murió, él bueno, el momento que él murió, se vio a sí mismo y empezó a reflexionar sobre todas las cosas que hizo y que él no tuvo que vivir de la manera como tuvo que vivir, que él tenía que ser libre, feliz, pero lo que él más deseaba era volver con sus amigos que él había perdido. Y es que eso es la maldición de un unicornio, porque cuando te haces rey o reina o princesa, lo que tú quieras, te conviertes en un unicornio, que es un ser casi inmortal, un ser muy longevo que no puedes morir desde hace mucho tiempo. Por lo que él siempre quiso eso, siempre quiso volverse a reunir con sus amigos, y el momento que él murió, él empezó a despertarse diciendo que pues bueno, ya por fin me podré reunir con mis amigos, toda la cosa. Te dejo mi trono y toda la cosa, y espero que tú lo cuides de la manera como yo lo hice. Y el amigo que él tenía, que era un personaje totalmente ingenuo, totalmente estúpido y aniñado, todo lo que tú quieras, también empezó a evolucionar a través de las palabras de Lost y a través de cómo él murió. Porque él también era un personaje totalmente solitario, a pesar de que él fuera totalmente aniñado, totalmente divertido, que convivía con los demás ponis de toda Ecuestria. Realmente era un personaje muy solitario, era bastante bulleado y toda la cosa y así. Y pues perdió a su mejor amigo, perdió, como quien dice, su único amigo, como quien dice. Claro. Y de ahí empezó una transformación en él. O sea, él también evolucionó como tal. De poco a poco se hizo un personaje totalmente maduro. Y cuando llegó el momento de que se convirtió en padre, porque pues, aquí viene una especie de giro de tuerca, en donde cuando mi personaje murió, él tiempo después reencarnó en una potranca, en una niña chiquita de 3 años. Fue encontrada en una cueva por un Pony X y se la llevó al nuevo rey, que es Snyder, o sea, el amigo de Lost. Entonces empezó a cuidarla y toda la cosa, y ya cuando le dijeron que era la reencarnación de Lost, dijo, pues no manches, o sea, estoy siendo el papá de mi mejor amigo. Güey, qué masa, boludo, qué masa. Ay, chile. Les fue lo más raro, pero a la vez fue uno de los momentos más hermosos, porque como Nater se puso a reflexionar diciendo, o sea, Lost, esto es una señal tuya, o sea, me estás diciendo que, bueno, me estás enseñando algo, no sé. Él siempre se preguntó eso. Y obviamente como él ya era una niña, pues obviamente no sabía nada del tema, no sabía cómo está la cosa, pero pues obviamente, o sea, así estaba. Pero gracias a eso empezó a amarla como tal, no lo vio como su mejor amigo ya, lo vio como una hija, y empezó a hacerla como tal. De poco a poco se volvió siendo un poco más maduro y toda la cosa, y así. Verga, me habías traumado cuando dijiste que se enamoró. No. Ahí va. Pasaron los años, o sea, hasta ahí el rol pasó muchos años, o sea, pasaron los años, él se volvió más grande y toda la cosa, pero algo a él le inquietaba, que en un futuro, cuando la reencarnación de Lost, que se llama Linda, o sea, está Linda, la reencarnación de Lost, cumpliera los 16 años, ella iba a recobrar todos sus recuerdos. Y entonces él tenía un poco de miedo, porque dijo, no manches, o sea, yo crié a esta niña desde que tenía 3 años, y que volviera los recuerdos, o sea, me dolería mucho. Claro, es medio turbio, ¿no? No sé si morboso. Sí, y aquí pasó algo totalmente, pues, aquí pasó otra cosa, o sea, cuando llegó el cumpleaños número 16 de esta Linda, empezó de poco a poco a recordar todo lo que ella vivió en su reencarnación pasada, pero comenzó como pesadillas. Cuando ella recorría
los pasillos del castillo lo veía todo de otra forma, veía que los ponis eran de otra forma, que a ella se referían como rey y no como una princesa, y ella decía, pues, ¿por qué me dicen esto, la cosa? Y ella siempre iba ante su padre, Nather, que dijo, pues que tengo mucho miedo porque esas pesadillas me persiguen, y el vato ya sabía que esto iba a suceder, Claro. pero siempre tenía esa espinilla de diciendo, ¿cómo voy a tratar con esto? Entonces, después de eso, vino un enemigo externo que conocía a Lost, y obviamente él aprovechó esos sentimientos que Linda sentía para aprovecharse de. Entonces este enemigo mintió a Linda diciendo que Lost era su verdadero padre y que Nether había asesinado a Lost. O sea, le engañó literalmente. Y aquí sucedió una lucha entre ambos, o sea, entre padre e hijo, como quien dice, hasta que de pronto después se descubrió la verdad. Cuando mataron al enemigo, Linda supo quién era y se fue de la presencia de su padre Nether. ¿Para qué? Para buscarse a sí misma. Algo que la verdad lo dejó bastante marcado, porque pasaron 3 años y Linda ya se había ido y Nether se quedó totalmente solo. Se volvió un personaje totalmente triste, desanimado y toda la cosa. No fue hasta que ya sucedió lo que viene. Sí, no sucedió hasta ya cuando pasó el final del rol. O sea, después de más de 5 años en existencia, ahora sí pasó el final del rol y aquí ya contamos lo que es la culminación de la historia. Digamos que todo sucedió gracias a un maligno místico del espacio, toda la cosa así, que quería destruir a los mundos y toda la cosa. El mundo pues iba a estar en peligro. Total, pasaron un chorro de cosas y así pelearon contra el enemigo y tal. Y entonces en un momento cuando Nather iba a morir, su hija Linda apareció de nuevo, le salvó la vida y le dio un abrazo, y entonces empezaron así otra vez a recordar y lucharon juntos como tal. Pero hubo un momento que el enemigo tomó ventaja y le clavó una espada a Linda y así murió entre los brazos de Nather. Wow. Y entonces aquí sí. ¡Guau, mono! La reviví. Sí. Entonces cuando ella murió, digamos que un pedazo se desprendió de él. Y recordó muchas cosas, siendo como tal, recordó muchas cosas. Y cuando él derramó las lágrimas ante el cuerpo de Linda, él obviamente recordó, o sea, se repitió la misma historia. Lost murió por segunda vez, pero no solamente Lost había muerto, murió su hija. Pero cuando él derramó las lágrimas en su cadáver, Linda empezó a moverse. Fue elevada por una fuerza mística de la diosa, o sea que hay una diosa. La diosa fue quien movió su cuerpo, y entonces ella comenzó a buscarse a sí misma en su propio interior. Ella estaba en un limbo, o sea, ella no estaba ni en el infierno, no estaba ni en el cielo, estaba en un limbo, estaba como en quien dice en su subconsciente cuando ella murió. Se encontró con un espejo, y el momento de que ella vio el espejo, no se vio a sí misma, vio a Lost. Y entonces ella se comenzó a cuestionar su propia existencia, diciendo, ¿por qué soy así? ¿O qué soy yo? Y lo decía, es que no tienes que tener ninguna respuesta porque tú siempre has existido. Dice, eso no es cierto, yo nunca existí. Dice, te equivocas, tú siempre fuiste una parte de mí. Tú fuiste yo y yo siempre fui tú. Tú siempre has existido desde el momento que yo nací, toda la cosa. O sea, empezó una charla una reflexión sobre saber quién era quién, sobre el yo mismo y toda la cosa y así. Y entonces cuando esta fue elevada, reencarnó en el mejor amigo que una vez Nather tuvo, Lost. Entonces ya no era la imagen de su amigo, ya no era la imagen de su hija, era la imagen de su mejor amigo. Claro. Y ambos pudieron derrotar al enemigo. Cuando lo derrotaron, Lost le dijo sus últimas palabras a Nather, diciendo que él protegiera a Linda con su alma, que ella lo ama tanto, que ella quiere a su padre. Y entonces Lost se elevó en el cielo. Y cuando él se elevó en el cielo, digamos que él empezó a hacerse cenizas y de repente una luz abrumadora totalmente blanca lo rodeó, y cuando la figura cayó, ya no era Lost, era su hija y estaba viva. Y entonces tanto Lost como su hija Linda pues vivieron felices, o sea, así vivieron. Linda, como que dice, recobró la vida y toda la cosa. Recobró la vida y toda la cosa, y así comenzó una historia totalmente normal. Pasaron los años, Nather tuvo más hijos, Linda se casó, tuvo una hija, y pues nada. Solamente Lost es como un recuerdo que Nather tiene de su pasado, y eso lo hizo transformarse no solamente a él, sino a todo el mundo que lo rodea.
Y esa fue la historia. Güey, De mi personaje. buenísimo. Los Güey. Me pregunto cuántos años duró esta historia en la vida real. 5 años. 5. Güey. Linda culiada que se pega. Che, eso está como para hacer una historieta o algo. Tiene que quedar Solamente- plasmado eso. Sí, yo sé que sí. Y lo he intentado hacer en modo de libro, pero es que la historia es tan extensa, tan ridículamente extensa, ridículamente tan larga que, no sé, tendría que hacer una Biblia entera, o 2 Biblias, o tal vez 3, porque, o sea, son 5 años. 5 años de error puro. Tendrías que reescribir todas las hazañas del rey de la antigua mitología del rey chino ese, si te suena, ¿no te suena? No, pero podés ponerle solamente los acontecimientos más esenciales, no irte por las ramas también. O hacer después otros apartados, saga extra de tal personaje y ahí poner otros complementos, pero vos podés jugar con todas las líneas de tiempo que quieras. Ya no, porque realmente es mucho. Porque mucho de ello viene sobre todo trasfondo de personaje, o vienen acá tramas secundarias que no tienen mucho al caso, ¿verdad? O sea, de que, no sé, de repente hacíamos pequeñas tramas del cumpleaños de un personaje y ahí estaba ahí, o que hacían de repente tramas de un viaje y ahí estaba ahí, o sea, Claro. no aportaban nada, simplemente eran capítulos de relleno para disfrutar. Y eso más que nada nos servía para descansar un rato, y a la vez eso nos servía para en un futuro pensar en nuevas tramas. De hecho, es algo que nosotros también hacemos para darnos un descanso. Por ejemplo, ustedes no quieren dejar el rol, ¿qué tal si hacemos, como ya había dicho antes, Claro. más exploración de los personajes? ¿Qué tal si hacemos que los personajes vivan un día totalmente común, fuera del peligro, fuera de acá, toda la cosa, y conviven entre ellos, como los animes, ¿va? O sea, Sí. de repente en los animes casi se dan un momento en la playa. Sí, estaba Y pensando a lo veces- mismo. Así es. Y de repente surgen momentos en los que los personajes empiezan a encontrarse a sí mismos. Bueno, digamos que nosotros hacemos eso parecido a veces. Es que sí, también es necesario tomarse una pausita y como desarrollar un poquito más, no sé si interiormente el personaje. Puede ser interiormente. De hecho, cuando formé mi grupo de rol y ya cuando tuvo sus años toda la cosa, hasta el día de hoy los personajes, bueno, las personas nuevas que pues, llegan a entrar me preguntan ¿cuál es la finalidad de este rol? Y dije, la finalidad de este rol es contar una historia y el desarrollo de personajes, que siempre les pongo en énfasis, o sea, es muy importante el desarrollo de personajes, Claro. porque a mí como administrador me interesa mucho saber la vida de cada quien, porque para mí es una manera esencial en un futuro para así poder manipularlos. O sea, puede sonar medio brusco, pero esto es totalmente esencial. O sea, yo ya conozco un personaje, yo sé cuáles son sus debilidades, ya sé cuáles son sus fortalezas y toda la cosa, Claro. y yo me puedo aprovechar de ello para hacer una situación. Claro. O sea, y todo de manera orgánica. Y otra cosa que voy a decir, o sea, si ustedes llegasen a entrar a mi grupo, se van a dar cuenta que yo no soy muy estricto en las hojas de personaje y solamente les digo, pueden poner cuantos personajes quieran. Yo, por ejemplo, desarrollé su hoja de personaje como el rol avanzaba, así de simple. O sea, en un principio, mi personaje no era nadie. Si ahorita pongo la ficha del personaje, de mi personaje, le voy a poner que fue un rey y toda la cosa. Pero todas esas cosas ya se contaron. O sea, ya se contaron. O sea, mi personaje fue construido como el rol avanzaba y su ficha de personaje fue construida como el rol avanzaba. Está bueno porque tiene base ya, o sea, tiene todo un trasfondo hecho ya. Sí. Y es lo mismo que te iba a decir, o sea, yo en un principio yo no usaba las fichas de personaje porque ni siquiera sabía que existían. Solamente presentaba el dibujo y decía quién era y ya está. Claro. Y de repente lo ponía y de poco a poco los personajes comenzaron a conocerse de manera orgánica. O sea, y no ocupamos de fichas de personajes para conocer a nuestros personajes. Nosotros roleábamos nuestros personajes y hacíamos que ellos se conocieran para que así se conocieran entre ellos, para que así descubrieran sus trasfondos, toda la cosa. Y así es como ellos empezaron a hacer su propia hoja de personaje. O sea, si por ejemplo me pones en situación a mi amigo te va a decir que no tiene ninguna hoja de personajes, que sus personajes fueron creados a través del rol como pasaba, o sea, así Claro. es como pasaba. Y es por eso mismo de que yo la verdad no soy muy estricto con las hojas de personaje más allá para tener un incentivo, para tener una referencia, nada más. Pero no para que de ahí el personaje, porque yo sé que el personaje va a tener su desarrollo
va a tener y va a tener su crecimiento como el rol avanza. Claro, me doy cuenta de que te gusta darle como un campo más amplio a las personas para que, vamos, o sea, que tengan su espacio para desarrollar sus personajes. Sí. Aunque claro, eso no se les va a aplicar siempre bien a todos, porque hay gente que va a necesitar algo en concreto. Me gustó esa pregunta que te hicieron, que es para qué, cuál es el fin de este grupo, sí, o lo que sea, este rol que vamos a armar, cuál es la finalidad, o sea, qué hay que hacer. Y como te digo, como cada persona es un mundo, cada quien como que tiene que tener algún fin o algo, algún propósito, y algunos simplemente su propósito es desarrollar su personaje y le gusta, como ese dicen, el libre albedrío, así que no sé, Sí. depende de cada quien. Sí. Lo bueno es adaptarse también en ambos casos, pero en tu caso, que ya como tenés experiencia, vos podés ser como un máster o un juez o un organizador de eventos, como decís vos, que te gusta ver cómo es la personalidad de cada personaje, para así manipularlos y crear escenas así que enriquezcan a la historia, obviamente. Ah, claro. Sí, claro. Y todo eso va a base de la paciencia, o sea, Sí, no vas a conocer un personaje del día a la mañana, o sea, sí, no vas a conocer un personaje así como así, claro. tiene su tiempo. Sí, sí. Pero todo también depende del jugador mismo, cómo va a desarrollar su personaje. Claro. Yo de la manera en cómo puedo conocer a sus personajes, no sé si, bueno, realmente no es trampa, o sea, está legal, porque hubo una situación en la cual una personita, o sea, que ahorita se llama Daría, o sea, es parte de mi grupo. Ella inició con un personaje que de hecho la mayoría lo vio medio acartonado. O sea, yo así lo sentí, que las demás personas lo vieron medio acartonado. Entonces hice que mi personaje se acercara a él y comenzó a hablarle. O sea, este personaje era literalmente un psicópata. Toda la cosa era un psicópata y así. Pero mi personaje fue el único que se acercó a ella. Y este personaje comenzó a contarle toda una historia. Pero lo que más hice para que yo interactuara en su historia fue meterme en parte de su historia. ¿Cómo fue esto? Simple, hice que ambos recordaran un flashback y que de repente él de niño estaba con ella y que de repente se conocieron de la nada y toda la cosa y ella empezó a reconocer diciendo, no manches, eras tú de niño. Claro. ¿Por qué? Porque yo había escuchado antes de que ella, antes de que pusiera el personaje, ella ya había conocido a un niño. Y yo me puse a pensar, ¿qué tal si mi personaje fue ese niño? Y así fue. Claro. Yo me puse el personaje, ¿para qué? Para que el personaje tuviera mucho más interés en mi personaje. Y así se dualizaron. Y así empezaron a tomarse más en serio toda la cosa. Hasta el final se convirtieron en pareja. Aunque no son pareja del todo, porque, no sé, está medio raro, un triángulo totalmente amoroso, muy perturbador. Ah, pero congenian bien. Pero, sí, así es. O sea, hasta eso, el personaje evolucionó y el personaje se empezó a abrirse más. Y gracias a eso ya sé cuáles son sus debilidades, más o menos, y ya sé cuáles son sus fortalezas. Claro. O sea, yo gracias al desarrollo que ella tuvo con mi personaje, gracias a esa la plática, charla o flashback que tuvieron, yo sé que este personaje le da miedo estar totalmente sola, estar totalmente aislada, no sé lo que quieras, o sea, y a pesar de que ella fue una criminal, toda la cosa, ella tiene su corazoncito de pollo. Claro. Y mi personaje supo explotar. Y así fue. Claro. Che, me gusta esa actitud que tenés, sos un tipo comprometido, así encima sos atento, viste esos puntos al azar, si quizás se puede decir, ¿no? Esta chica conoció un chico y aprovechaste ese punto ahí como para meterte en esa historia, integrarla y hacer que interactúen, viste, para encima darle una mano también. Ah, claro. Y de hecho eso fue mi finalidad, o sea, claro. Estos dos conceptos. Uno, para comprender su personaje, y dos, para que esta personita obviamente no se sienta excluida. Porque yo sentía ese aire de como que... Claro, le están dejando yo le eché la mano. Yo le eché la mano y le di su oportunidad de brillar y ahorita mismo está brillando bastante bien. Buenísimo. Me encanta, chicos, tienen unas personalidades muy copadas. También Sinon, una personalidad que se manda todo, no tiene miedo a nada. No conoce la palabra mezquino. Es que es literal, no sabe lo que significa. Y vos no la conoce porque no la he escuchado. Sí. Y vos mismo también un tipo muy responsable, atento, así, con una afán así también de crear cosas. Mira que si no fuera por vos nos estaríamos hablando acá, así, entre los tres, boludo.
Así que la verdad, Ujú. a ambos les doy las gracias que no. compartieron unas historias muy lindas, muy copadas. No soy digno. Pero bueno, Pero no ya importa. llevamos Digo, 2 horas de stream, aunque usted no lo crea. Así que lo vamos a cortar Ok, acá. Seguramente ok. podríamos seguir mañana. Vamos, aprovechemos el tiempito. Esto está muy bueno y todavía tenemos mucho para Ujú. contar. Así que bueno, loco, por mí yo me despido. Me voy a dormir, que acá son casi las 3 de la mañana. No sé qué hora será por allá. Bueno, mis... Son las 12:30. sí, y bueno, Sinon, vos también sos de Argentina, así que también son casi las 3 de la mañana. Así toca Sí, ir a mi hora de descansar. dormir, 20 Sí. minutos. Bueno, muchachos, esto fue una masa, fue lo mejor. No sé qué palabra decir, pero me encantó esto. Hace tiempo que deseaba hablar de estas cosas así con gente como ustedes. Así que bueno, loco. Mando un abrazo grande y espero hacer otro podcast pronto. Nos vemos, Ok. chicos. Adiós. Lo mando Buenas después. noches.